Carta de navegación. Estamos en Carta de Navegación, la parte de nuestro programa destinada a construir una agenda de futuro. Estamos al mismo tiempo que conversamos con nuestros invitados, Julio y Sandra, recibiendo ya sus comunicaciones vía correo electrónico, Twitter. Les agradecemos a Ana María López, Francisco Javier Hernández, a Omar Cat sus comentarios, y justamente ellos nos están llamando la atención sobre las dificultades de organización de la sociedad mexicana. Yo diría, hay como un componente de despolitización en el fondo, es decir, si solo es una reacción inmediata, si no hay como una agenda más amplia, si no hay el objetivo de derechos de cambiar el estado de cosas, pues quizá nuestra organización es muy reactiva para cosas muy puntuales. Y esta despolitización se acompaña con un desprestigio de la democracia, que la democracia, como bien nos decían, no solo son los partidos y las elecciones. Yo leí ahora en el verano una entrevista con Fernando Savater a propósito de lo que ocurre en España, y le decían, ¿y a usted no le gustaría participar en política? Y decía, si llevo décadas participando en política, cuando yo escribo un artículo, me preocupo por los asuntos públicos, estoy haciendo política. Tenemos este componente, Pablo, de Julio, de despolitización en el caso mexicano, y sobre todo, ¿cómo podemos, Julio, encauzar productivamente una participación? Sí, muy difícil, ¿no? Yo creo que voy a retomar un poquito de lo que se dijo en el último bloque. Yo creo que está bien, digamos, ver qué pasó en el pasado inmediato y no tan inmediato para explicar algunas cosas. Sin embargo, si aplicáramos el mismo criterio, los árabes no hubieran hecho lo que han hecho, ¿no? Digo, tiene un pasado. O en América, en Sudamérica hubo dictaduras brutales, en Argentina hubo 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ver el pasado, ver para tratar de explicarlo, pero como decían los españoles, no nos pasemos 40 años hablando de los 40 años, ¿no? En alusión a Franco. Yo creo que hay factores muy del momento que habría que tener en cuenta. Si es un proceso de despolitización, claramente que es lo que yo veo es que lo que se perdió, con todas las críticas que uno le pudiera hacer a este pasado, es que en México hoy se perdió la idea y el sentimiento de comunidad política. O sea, ya empieza uno a ver, mientras pase en el norte y no nos pase a nosotros, el problema de los indígenas de Chiapas es un problema del sur. Eso es pérdida de comunidad política. Cuando uno empieza a ver que hay violaciones de derechos todos los días y no se indigna ante eso, por lo menos no se alarma, en realidad es pérdida de comunidad política. No hay una pérdida de societalidad en términos de esto de sigue habiendo el cumpleaños de 15 en el que cada uno pone tacos, etcétera, etcétera. Lo que se perdió es otra cosa, que creo que nunca llegó a cuajar plenamente con el proceso anterior, ¿no? México es una sociedad, cuando uno viene y le sorprende. A mí me decía una amiga una vez que pasábamos por medio de un mercado de estos que hace alusión, dice, ¿qué sociedad compleja México? Yo diría, ¿qué sociedad enredada que es México? Más que no tiene la complejidad, digamos, plenamente instalada la complejidad moderna, ¿no? Y la complejidad moderna es esto, ¿no? Digamos, no necesitar estar en una relación cara a cara para sentir que una violación a un derecho, los 50 muertos hace días no generen una reacción de indignación. Yo creo que ahí hay un punto, Sandra, que nos ayuda a empezar a imaginar cómo hacerle. Es decir, yo le compro a Julio la idea de que aquí hay un problema de ausencia de comunidad política. Es difícil, y pues no enfrasquémonos a discutir, en determinar si la había y ahora desapareció. Pero, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Quizá la mejor manera de hacerlo es diferenciando actores. ¿Qué deberían hacer? No sé si te gusta empezar por los gobernantes en general, que ya sé que es un grupo. Voy a ver, para ver, ¿qué les tocaría hacer a los gobernantes para la construcción de esta sociedad política? Yo solo quiero regresar un poco al punto que tocaba Julio y entro también a lo que comentabas, Pedro, pero es que no estoy tan segura que no haya indignación en cuanto a lo que pasa alrededor. Más bien lo que siento que falta es un poco, es como dar el salto a la reacción sobre la indignación.
Por ejemplo, con el caso de ABC, me parece que la indignación fue bastante clara y me parece que eso perdura al día de hoy. Lo que está sucediendo con los tuiteros de Veracruz, por ejemplo, que es una cuestión desgarradora, que los acusan de terrorismo por mandar unos tweets. Y cómo la sociedad reacciona ante eso, incluso personas que quieren, no, yo le hago el amparo, yo voy y defiendo. Pero de eso a que se articule como una acción política, me parece que eso es lo que falta. Ahora, esperar que eso venga de los gobernantes, creo que no va a venir, porque justamente lo que van a tratar de hacer es proteger su ámbito. Hay acciones que están a lo mejor desarticuladas, como también lo que hicieron otro grupo de jóvenes con la reforma política ya, y lo que está pasando en diferentes lugares. Tal vez lo que no está es tejido. Lo que no está es tejida, esta indignación. Pero yo creo que no hay que esperar que venga de los gobernantes, sino habría que esperar de la propia sociedad o comunidad. Creo que sí existe, ¿no? Estoy de acuerdo en que la comunidad tiene una historia que contar, la sociedad tiene una historia que contar o un papel que jugar en esta historia. Pero en esta lógica de mirar hacia adelante y asumiendo que se trata de problemas complejos, y un poco en esta lógica que señalabas, Julio, de crear comunidad política, déjeme agregar un componente adicional, escucharlos en este sentido, y a lo mejor, porque a lo mejor me parece que puede ser uno de los puntos que no podemos dejar de tomar en cuenta en la construcción, digamos, de una sociedad mucho más articulada, que encuentre canales de indignación mucho más claros, francos y consecuentemente contextos de exigencia, y que tiene que ver a lo mejor con esa falta de comunidad política, que es uno de los elementos de esa falta de comunidad política, por la pérdida o la incapacidad de generar una cohesión social, y que es el elemento de la desigualdad. Tú mencionabas, Sandra, el tema de los derechos de manera insistente, coincido con el punto. Mi pregunta es, ¿crees, Julio, que podemos hacia adelante construir una sociedad más articulada mientras tengamos estos parámetros de desigualdad? O a lo mejor atacar la desigualdad también es una manera de intentar estimular la generación de una sociedad mucho más participativa, reactiva y demás. Sí, claramente, digamos, con los niveles de desigualdad que hay en México es muy difícil imaginar que haya una comunidad política que se pueda sostener en el tiempo. Yo creo que ese es uno de los problemas clave. El tema es cómo hacer, por dónde empezar. Si tenemos un Estado y unos gobernantes indolentes, ¿cómo vamos a pretender que ellos empiecen a atacar el tema de la desigualdad? Pero yo no creo que el cambio político sostenido en el tiempo, institucionalizado, etcétera, etcétera, venga exclusivamente de los movimientos sociales. No creo eso. Yo creo que los movimientos sociales lo que hacen es impactar en el sistema político, y a veces estos impactos pueden tener salidas nefastas o algunas positivas, ¿no? No me imagino sosteniendo 30 años una plaza de Madrid llena de gente peleando por derechos, pero la gente tiene que trabajar, tener hijos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que uno tiene que ver es cómo hacer para que eso, primero, para que eso que está fragmentado, estos malestares no puestos en la escena pública, se pongan en la escena pública, se empiecen a articular e impacten en el sistema político. Nosotros, tenemos algunos ejemplos históricos en México y en otros lugares que pueden dar cuenta de que hay salidas. Yo creo que el caso del Cono Sur, el caso de Argentina, hubo una buena lectura, por ejemplo, de una parte de una élite política que pertenecía a esa élite política desgastada, que es una buena lectura, y que hay un proceso de recomposición muy fuerte. El descontento, hay una especie de reencanto con la política, ¿no? Así es. Y quiero dar un ejemplo local, permíteme. Gabino Cue, creo que en Oaxaca es una muestra. Yo no soy un seguidor de los gobiernos locales, pero te digo cortito. El otro día escuché cuando fue la demanda de los maestros, se le planteaba desde los medios de prensa por qué no reprimía la movilización, y que se Gabino Cue le dice, miren, yo entiendo la lógica de constitución de este movimiento de docentes, y ellos me dijeron, tú estás por 6 años y te vas, nosotros tenemos 20 años haciendo esto, y es lo que nos dio éxito. Y digo, por fin un dirigente que se ocupa de tratar de descifrar qué está pasando en la sociedad, digamos, ¿no? Algo Sandra, de eso. En México tú has comentado, hay una mala fama de algunos actores políticos que son muy importantes en otras sociedades articulando el descontento. Es el caso de los sindicatos, que aquí, sean sindicatos del viejo corporativismo o no, tienen muy mala fama.
¿Cómo dirías tú que hay que revertir, digamos, este discurso incluso antipolítico, en donde los ciudadanos, si participan en política ellos solos, como candidatos independientes, son virtuosos? Si se organizan en organizaciones precisamente más duraderas, con una agenda más amplia, son dignos de toda sospecha, ¿no? ¿No habría que revertir ese discurso, ese ánimo antipolítico, como condición para empezarnos a reconocer, a organizar de manera más productiva? Revertir la idea que tenemos sobre los partidos políticos actuales me parece complicadísimo. Pero yo hablaba de otros actores, pero yo hablaba de la otros actores política sociales, los sindicatos, en fin. Sí, me parece que tal vez una de las cosas que ha pasado con el movimiento sindicalista, más allá de la historia, es que está muy debilitado también. Es un movimiento débil en su funcionamiento actual, ¿no? Entonces, tal vez no pensar en el sindicalismo como está estructurado en este momento. Todavía se le quiere debilitar más con las reformas en materia del trabajo y demás. Entonces, creo que más bien habría que pensar sí en organizaciones de la sociedad civil, que me parece que ya el propio nombrecito nos despolitiza, ¿no? Nos dice un poco algo de, bueno, son la sociedad civil y no están haciendo política, están allá, ¿no? Bueno, articulando en organizaciones, trabajando directamente con el Congreso, trabajando directamente con los partidos políticos y directamente en políticas públicas, lo que se está haciendo con los poderes judiciales también en materia de litigio estratégico. Me parece que lo que se hace el lobbying también, todo eso termina siendo de una forma u otra actuar políticamente, aunque no queramos llamarle así. Creo que debemos asumir que tenemos que llamarle así y empezar entonces a redefinir el concepto de política de tal forma que nos empecemos a sentir un poco cómodos con el concepto y a planear ahí. ¿No nos pasará que también tenemos que redefinir el de comunidad política? Porque voy a regresar al punto con el que tú me respondiste y que no estoy del todo de acuerdo, y te pregunto a ti, Julio, porque es cierto que no podemos esperar que generosa, espontánea, genuinamente desde los gobiernos se generen los mecanismos para limitar sus poderes discrecionales, etcétera. Pero hay una parte de corresponsabilidad ineludible. Lo atendía muy bien Julio. En un sistema que funciona con reglas democráticas, los gobernantes deben de saber que su fuente de legitimidad está, digamos, en de alguna manera atender los reclamos ciudadanos. El no nos representan en España es un mensaje muy claro, problemático para una política articulada con reglas democráticas, digámoslo así, y en ese sentido quizá no son quienes van a tener la iniciativa, pero la comunidad política, te lo pregunto, Julio, también involucra a los gobiernos e involucra a los representantes populares, porque el puente no solo es desde los desencantados, sino también de la perspectiva de los que están siendo omisos en su gestión. No sé. No, claramente. O sea, cuando habla de comunidad política lo hacía bajo ese entendido, ¿no? Si hay que repensarlas, creo que claramente sí. Digamos, el formato con el que se configuró la comunidad política moderna es el de la nación. Yo no creo en los discursos postnacionales. Yo creo que siguen existiendo naciones. Pregúntenle a los migrantes de acá para allá si hay o no hay nación. Pese a toda la mala prensa que tuvo la nación, fue la forma en que se constituyeron las comunidades políticas en la modernidad, pero creo que eso, si bien no ha desaparecido, ha mutado, ha cambiado, no se la puede seguir pensando en los términos en los que se pensaba anteriormente, ¿no? Pero no, claramente cuando hablo de comunidad política no me refiero a lo que comúnmente se llama sociedad, me refiero casualmente a esa construcción a partir de diferencias. En una comunidad hay diferentes razas, diferentes etnias, diferentes intereses. Y una comunidad política es una construcción de la política que nos hace pertenecer real e imaginariamente a una misma cosa, ¿no? Digo cosa porque en diferentes países va a tomar formas concretas diferentes. Yo creo que eso es lo que hoy debe ser repensado, obviamente, pero que ni siquiera en la forma tradicional está planteada en México, ¿no? Protestar, participar, es al mismo tiempo ser parte de una identidad, de una comunidad. Esta indignación que existe, que no ha estallado, ¿cómo crees, Sandra, para cerrar, que tiene que ser abordada en el discurso de los partidos políticos en la campaña que está por empezar en unos meses?
como indignación, disculpa, no te entendí del todo bien, pero como indignación que tiene que estallar o que va a estallar o que Eso como no para pararla, ¿no? Lo que sabemos es que hay un problema y que los partidos tienen que tener un discurso hacia esta ciudadanía que siente que se está alejando. ¿Cómo crees que lo deberían de retomar en sus agendas? Pueden hacerse patos, pero desde un punto de vista constructivo yo te diría que tienen que hacer. Me parece que algo que tienen que hacer los partidos políticos por mucho es voltear a ver cómo está viviendo la gente. Es decir, no es solo una cuestión de seguridad, ¿o no? Seguridad física y seguridad pública, humana, como la queremos llamar. ¿Cómo está viviendo la gente, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades básicas que están teniendo las personas? Si están pudiendo ir a la escuela, si tienen alimento, si tienen un trabajo y tienen un salario digno. Me parece que si voltean a ver esos aspectos mínimos, no estoy diciendo que los vayan a resolver o que ofrezcan respuestas necesariamente idóneas, pero si voltean a eso, me parece que por lo menos están atendiendo lo que causa indignación. Están atendiendo lo mínimo, lo más básico que un ser humano necesita para vivir de manera digna, y me parece que ahí jalarían a las personas, por lo menos atenderían el problema que hay de fondo, que es ese lo que está atrás, ¿no? Lo que causa la indignación. Julio, nos quedan todavía unos segundos. La misma pregunta de cara al futuro y de cara a las elecciones. ¿Qué es lo que deberíamos esperar en términos de discurso y de acciones de los políticos que contenderán por el voto el próximo año? Sí, mira, lo mínimo que pido es que se den cuenta que está pasando esto. Yo creo que por un lado lo saben, hay como un discurso, saben, ellos hablan del descontento de la sociedad, pero por otro lado la desconexión sigue. Yo creo que ellos, que hemos llegado a un momento peligroso, que los dirigentes de este país se han dado cuenta que pueden vivir sin la gente. Y pueden subsistir sin la gente. Miren, hay una hipótesis básica que antes tenían los que estudiaban las cuestiones del narcotráfico. Era que el narcotráfico nunca atacaba a la población porque la necesitaba. Hoy vemos que ni siquiera los narcos necesitan de la población. Es un problema grave, digamos, gravísimo, porque además siguen ahí. Y no hay nada que parezca que los sacudan. Yo diría eso, y yo simpatizo con la izquierda. Yo creo que la izquierda debe dejar de parecer... de buscar ser moderna, todo eso, y no tener miedo a la confrontación, salir y plantear los problemas que realmente le afectan a México, y creo que por lo menos puedan producir alguna polarización, algún debate que no lo estoy viendo ahora, ¿no? Pues ahí está Julio, Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido una charla muy enriquecedora, y gracias a usted, como hemos podido ver el día de hoy, la responsabilidad de resolver las tensiones y las diferencias que no solo en el discurso, sino en los hechos, en la realidad concreta, están presentándose entre la sociedad y sus distintas manifestaciones, en muchas ocasiones precarias, y la política, es algo que tiene que preocuparnos a todo, pero sobre todo es algo que implica una responsabilidad compartida de quienes nos gobiernan, de quienes actúan profesionalmente en la política, pero también de la sociedad, bajo una lógica que me parece es irrefutable. La construcción de la democracia es una construcción colectiva y que nos involucra a todos. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales y en YouTube. Lo esperamos la próxima semana aquí en Observatorio 2012. Gracias.